Parte 2. Seguimos con los textos más usados por el cristianismo para indicar que la Torá del Eterno fue abolida. También me gustaría que mis hermanos me ayudaran con esto en el sentido de enviarme los versos que ustedes puedan recordar para ir analizándolos entre todos uno por uno. Veamos otro texto usado por nuestros hermanos cristianos, pero antes el texto base, el cual siempre debe ser nuestro contexto. Mateo 5, 17 al 18. No penséis que vine a abrogar la ley o los profetas. No vine a abrogar, sino a dar cumplimiento. Porque de cierto os digo, hasta que pase el cielo y la tierra, de ningún modo pasará una iota, ni un trazo de letra de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Ese texto nunca debe olvidarse. Cuando usted piense o interprete que Yeshua hizo esto o aquello, primero tiene que ver si lo que piensa o interpreta viola este texto completo o parcialmente. Si es así, debe replantearse su interpretación. Ahora sí, vamos con el texto que mayormente yo veo que indican los cristianos. Mateo 5, 43 al 45. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Veamos primero qué interpretación da la mayoría de los cristianos al respecto. Los judíos, siguiendo las tradiciones de los pueblos vecinos, habían endurecido sus corazones con las guerras y las penas de muerte, y en muchos casos no tenían compasión con los enemigos vencidos, pues en muchos casos los degollaban o los ahorcaban, y no solamente a ellos, sino que luego entraban en los pueblos vencidos y en muchos casos también degollaban a los niños y a las mujeres, diciendo que era mandato de Dios. Y así lo dejan escrito en el Viejo Testamento. Jesucristo deja abolidos los preceptos que mandan matar o aborrecer al enemigo. Y si los deja abolidos es que no eran palabra de Dios, porque la verdadera ley de Dios nunca será abolida. Fin del argumento cristiano. Este comentario es el mismo que repite los cristianos, que los judíos siguieron por el odio, en la conquista de la tierra prometida, y que fueron ellos, los que determinaron la muerte de sus pobladores, cuando en realidad no fue su decisión, sino fue orden del Eterno que para siempre sea bendito. Josué 8, 1 dijo Hashem a Josué: no temas ni desmayes. Toma contigo a toda la gente de guerra, y ve y sube a Ai. He aquí, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, y su pueblo, y su ciudad, y su tierra. También dice Josué 24, 11 al 13 dice: luego cruzasteis el Jordán y llegasteis a Jericó, y los hombres de Jericó pelearon contra vosotros. También el amorreo, el fereceo, el cananeo, el eteo, el gergeseo, el heveo y el jebuseo, pero yo los entregué en vuestra mano. Envié también delante de vosotros el avispón que echó de delante de vosotros a los dos reyes de los amorreos, pero no con tu espada, ni con tu arco. Y os di una tierra por la cual no te fatigasteis, y ciudades que no edificasteis, en las cuales habitáis, y coméis de viñedos y olivares que no plantasteis. Como ven claramente fue el Eterno quien los entregó en su mano, por expresa y única voluntad, por su maldad, ya que antes dice. Bereshit, Génesis 15, 15 al 16 dice: en cuanto a ti, irás a tus antepasados en paz. Serás enterrado en buena vejez. Y la cuarta generación retornará aquí, pues la iniquidad del amorreo no se habrá colmado hasta entonces. O sea que bastante plazo que le dio el Eterno, para que se arrepintieran de su maldad. Entonces, según los cristianos, ¿por qué dicen que Dios del que ellos llaman del Antiguo Testamento es el Dios malo, y el Dios bueno es el del Nuevo Testamento que es el mismo Yeshua? Según su dogmatismo, claro está. Déjeme decirle que el Eterno es inmutable. Shmuel primera de Samuel 15, 29. Además, la gloria de Israel no miente ni se arrepiente, porque no es hombre para que se arrepienta. Y también dice. Teilim, Salmo 102, 12. Tú en cambio, oh Hashem, permaneces para siempre, tu nombre pasa de generación en generación. Además agrega. Bemidbar, Números 23, 19. Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló, y no lo cumplirá. Entonces, ¿cómo es que los cristianos que proclaman este mito dogmático del Dios malo? ¿Cómo llegaron a esa idea? Pues amigos, eso tiene su historia.
Marción de Sinope, Ponto, quien vivió entre los años 85 y 161 después de Cristo, fue un escritor y teólogo griego que interpretó las escrituras mediante la filosofía helenista del dualismo, en donde existen dos seres supremos, uno bueno, y otro malo, viendo de esta manera que el Dios de las escrituras hebreas era el malo, y el Dios de las escrituras griegas, escrituras de los discípulos de Jesús, era el bueno. Veamos qué decía nuestro amigo Marción. Decía Marción, que el Dios que rige el mundo material es el Dios de los judíos, y el Dios que rige el mundo espiritual es Jesús. Los judíos viven en el mundo material, por eso necesitan la ley. Nosotros los cristianos, decía Marción, vivimos en el mundo espiritual donde existe el amor y la gracia de Dios, Jesús, por lo tanto no hace falta la ley. El Dios de los judíos, decía Marción, es un Dios que ordena matar a los inocentes, que requiere sacrificios de sangre, que da permiso para destruir ciudades y pueblos enteros, pero aparte de ese Dios vengativo de los judíos, existe otro Dios lleno de amor y de gracia. Ese otro Dios es la que la mayoría desconoce, y es el Dios de amor predicado por Pablo y Lucas. Bueno, allí tenemos al culpable de tal afirmación del Dios malo y el Dios bueno. Tristemente esto se repite una y otra vez, sin ningún conocimiento de causa, solo se enfocan en que mandó a matar gente inocente, cuando Israel fue a conquistar territorios, y el exterminio de pueblos enteros. Eso no era cosa inusual en la antigüedad, basta solo con leer con detalle las guerras antiguas, luego las de las cruzadas, pasando por la conquista del Nuevo Mundo, para ver que hay bastante tela que cortar en eso, por lo que creo que tales afirmaciones son meras hipocresías. Si somos más actuales, la bomba atómica que se lanzó en Japón. Se estima que hacia finales de 1945, las bombas habían matado a 166.000 personas en Hiroshima y 80.000 en Nagasaki, totalizando unas 246.000 muertes, aunque solo la mitad falleció los días de los bombardeos. Entre las víctimas, del 15 al 20% murieron por lesiones o enfermedades atribuidas al envenenamiento por radiación. Desde entonces, algunas otras personas han fallecido de leucemia, 231 casos observados, y distintos cánceres, 334 observados, atribuidos a la exposición a la radiación liberada por las bombas. En ambas ciudades, la gran mayoría de las muertes fueron de civiles. ¿Acaso vemos alguno que diga tenemos que llevar a juicio al país que lanzó dicha bomba por ser sanguinarios y malvados? Entonces para algunas cosas hay una excusa viable, pero para otras no, como los hechos de conquista de la tierra prometida narrados en la Biblia. Y si nadie se pronuncia enérgicamente sobre estos hechos recientes realizado por la orden del hombre, ¿qué derecho o autoridad tienen para criticar abiertamente las ordenanzas del Kadosh Baruj Hu, que dio a su pueblo Israel? Por favor, dejemos la hipocresía de un lado cuando vayamos a leer las escrituras. Bueno, dicho esto, vamos de nuevo al texto para analizarlo sin dogmatismo, sino con el contexto bíblico. Si ustedes se pueden fijar bien, vemos de nuevo que dice. Mateo 5:43. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Oíste que fue dicho, no escrito está, o en la escritura se lee, o la escritura dice. Como vemos, es una indicación de una enseñanza oral, o alajá, la cual definimos antes, algo que se estaba enseñando como regla alágica, la cual Yeshua no concuerda, y es por ello que dice, oíste que fue dicho y no dice escrito está, o algo parecido. Es por ello que Yeshua, en su autoridad como Masías, dice, Mateo 5:44, pero yo os digo, corrigiendo lo que se había dicho, o enseñado en la alajá, y no lo que está ya escrito en la Torá. ¿Entienden lo que digo? ¿Y cómo podemos determinar eso? Pues es sencillo, veamos el texto donde dice algo parecido, el cual si está escrito en la Torá. Veamos. Vayikra, Levítico 19:18. No te vengarás, ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Hashem. Como vemos, no dice por ningún lado, aborrecerás a tu enemigo. ¿Por qué entonces? Si Yeshua hablaba de las escrituras, ¿acaso se equivoca en recordarlas? No. Para nada se equivoca, ni se le olvida nada. Por la sencilla y lógica razón, de que no se refería a lo que estaba escrito en la Torá, sino en la alajá, que en ese momento fue aplicada de manera errónea. En ninguna parte el Eterno fomenta el rencor o el odio. Solo aquellos que no saben diferenciar el odio de la justicia son los que caen en estas ideas folclóricas y dogmáticas. ¿Será que nunca habrán leído la Torá cuando dice, Shemot, Éxodo 23:4-5? Si encuentras al buey o al asno de tu enemigo extraviado, ciertamente lo harás regresar a él.
Cuando veas al asno del que te aborrece yaciendo bajo su carga, ¿te abstendrás de ayudarlo? De cierto lo ayudarás. ¿Eso es fomentar el odio del enemigo? Amigos cristianos deben tener mucho cuidado cuando tratan adjudicarle al Todopoderoso cualidades de odio, ya que no es hombre sujeto a pasiones, sus juicios son verdaderos. ¿Y quién se podrá resistir a ellos? Recuerden también lo que dice Yeshua. Mateo 12:36 Y yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Recuerden amigos cristianos este texto, cuando quiera hablar mal del Todopoderoso y su Torá. Luego si el Eterno lo permite seguiré con más textos usados, por los cristianos en su ignorancia en el contexto hebraico, para decir que Yeshua abolió la Torá. Shalom a todos.